Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Latin Code, un día más por aquí y bienvenido a un vídeo muy especial porque mi objetivo es que entiendas bien cómo funcionan los componentes de React. Y yo creo que hasta que veas este vídeo y no interiorices todo lo que en él te voy a contar, no vas a tener una visión clara de por qué React funciona de esa manera y cómo trabaja con esa librería JSX que nos permite, bueno, pues escribir componentes de JavaScript React como si estuviéramos escribiendo HTML. Así que bienvenido a un vídeo muy especial que tenía muchísimas ganas de grabar y que, como siempre, se lo quiero dedicar a mis Patreons por todo su apoyo para que siga grabando contenido. También a Garaje Ideas, quien patrocina este canal. Y con su apoyo, pues yo puedo seguir haciendo esto que tanto me gusta, que es compartir contenido y conocimiento contigo. No me puedo olvidar de los que me invitáis a un cafelito en Buy Me a Coffee, me dejáis un me gusta, un comentario o os quedáis suscritos por aquí para que Latin Code, este canal de YouTube al que tanto cariño tengo, siga creciendo. Yo soy Gerardo Fernández y, como siempre digo, ¡comenzamos! Venga, pues ya estoy por aquí en pequeñito con todo lo que os quiero contar sobre React y cómo funcionan bien los componentes. Como veis, vamos a partir de una aplicación muy tontorrona. Tenemos un total clicks 0 y cada vez que yo pulso uno de estos tres botoncitos que veis en pantalla, ¿vale? Pues se va incrementando el total de clics. Y por otra parte, cada uno de los botones lleva su contador asociado, de modo que la pulsación de un botón implica pues una actualización de este estado y una actualización del total clicks. Esta aplicación, pues como supondréis, es muy tontorrona de desarrollar. Dentro del componente app declaramos este estado que lleva el total de clics y luego pues tenemos tres contadores, cada uno con su propio estado interno, ¿vale? Y que cada vez que se pincha, pues no solo incrementamos nuestro estado interno, sino que también llamamos a la función onClick del componente app, de modo que también actualizamos ese estado global que nos permite llevar la cuenta de cuántos clics se han llevado en total, ¿vale? Así que de momento no tiene ninguna pérdida. Además, cada componente counter recibe ese identifier, ¿vale? Como estáis viendo en pantalla, 1, 2, 3, de modo que pues podemos saber qué contador estamos pintando en cada momento para todo lo que os quiero contar. Valga la redundancia, dicho sea de paso. Entonces, primera cosilla que tenéis que tener clara. Los componentes solo se renderizan cuando son devueltos dentro de un JSX que va a terminar en el DOM. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una tontería, pero me apetecía empezar por aquí para empezar a tener claras determinadas cosas acerca de los componentes. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, pues el contador 2, como veis, por cierto, no tal, estamos pintando el identificador de cada contador que estamos recibiendo como propiedades, ¿vale? Entonces, si yo este contador 2 me lo saco de aquí y me lo llevo a una variable que no voy a pintar, ¿vale? Vamos a quitar esto para que no se queje. Voy a desactivar esta regla de Slint para que no pete. Si os dais cuenta, ¿vale? Y reinicio la aplicación, solo se renderizan aquí, aunque se vean pequeñitos las Developers Tools, pero lo hago más grande para que lo veáis y así no tengáis duda, solo se renderizan los contadores 1 y 3. El contador 2, con identificador 2, no se renderiza, ¿vale? Eso es la primera cosa que os quería contar, pero para que tengáis clara, porque es la base de cómo funciona React Router. Cuando nosotros declaramos rutas y le asociamos componentes, no se renderizan todos, solo se renderizan el que acaba finalmente en el JSX cuando React Router machea la URL a la que accede el usuario con el path asociado dentro de nuestra aplicación. Entonces, ahora, sabiendo eso, vamos a por otra cosilla que os quiero contar, que es algo muy interesante y que igual alguna vez te has preguntado, que es la siguiente. Oye, los componentes en React no dejan de ser funciones. ¿Qué pasa si yo, en vez de invocar un componente con la sintaxis de JSX, lo invocara como si fuera una función? Es decir, invoco la función counter y le paso el onClick y le paso su identificador con el string 2. ¿Qué sucede aquí? Vale, pues esto es lo que vamos a ver a continuación. Y para ello lo que vamos a hacer va a ser recurrir a un antipatrón. Es decir, algo que por favor no hagas cuando desarrolles aplicaciones, pero que para que entiendas lo que te quiero contar en este vídeo te va a venir súper bien. Entonces, vamos a declarar aquí dentro del componente app un nuevo componente llamado counterWithText. Function counterWithText. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a ser recibir las dos propiedades que necesita, es decir, el onClick e identifier. Vamos a poner ese console log de counterWithText y pintamos el identifier, si te parece bien, así, tiquití. Y lo que hacemos es devolver un trocito de JSX en el que aparezca pues el texto antipatrón para que así quede claro qué botón es, ¿vale? Y por otra parte pintamos este contador, tal cual lo estamos recibiendo aquí, lo pintamos dentro de aquí, le pasamos el identifier por aquí y le pasamos esa función onClick que hemos recibido por aquí.
Y ahora, en vez de pintar nuestro contador, lo que hacemos es, pues como estábamos haciendo ahora, pero llamando a este componente nuevo counter with text que tenemos declarado por aquí. Vale, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues ahora, vamos, prepárate que vienen curvas, ¿no? Es la parte más complicada de este vídeo, pero oye, te va a venir súper bien para entender bien cómo funcionan los componentes en React. Entonces vamos a irnos por aquí y vamos a ver si esto sigue funcionando normalmente. Si has visto el vídeo de las claves, ya sabrás la respuesta, el que te dejo aquí. Si no lo has visto, pues te lo dejo también, tanto al final del vídeo como una tarjetita aquí arriba a la derecha para que lo veas cuando te apetezca. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Estos botones siguen funcionando normalmente, pero cuando yo pincho este, pues parece ser que el total sí que se actualiza, pero el botón no tiene, parece como que no recuerda a su contador, ¿no? Como que no se incrementa. ¿Eso por qué se debe? Bueno, pues tiene una explicación bastante sencilla si entiendes bien cómo funcionan los componentes en React y si todo lo que te estoy contando en este vídeo eres capaz de interiorizarlo tranquilamente, viéndolo contigo mismo y demás. Y es lo siguiente, mira, cuando nosotros declaramos un componente app, ¿vale? Como estamos haciendo aquí, y dentro de él situamos este, lo que le estamos diciendo a React es que en cada render desmonte el componente counterWithText que tiene pintado y vuelva a montar una nueva instancia desde cero. ¿Qué significa desde cero? Pues lo que quiere decir desde cero es que los estados declarados mediante useState se reinicializan y todos los efectos declarados se tienen que volver a lanzar. Por tanto, nosotros, cada vez que pinchamos este botón, lo que estamos provocando al final es un render del componente app para que se actualice el contador total y en cada render de app lo que hacemos es declarar un nuevo componente counterWithText que React va a tener que desmontar, es decir, eliminar el que ya tenía, poner uno nuevo completamente desde cero y por tanto pierde como el estado que tenía antes y el contador nunca va a pasar de cero. Vamos, un completo y absoluto desastre. Por eso esta técnica se conoce como un antipatrón, ¿vale? Porque te estás cargando el ciclo de vida de React, le estás penalizando muchísimo el rendimiento al obligarle a quitar elementos, desmontarlos y volverlos a montar y encima pues te vas a encontrar con bugs, con fallos de este tipo en tu aplicación, que los componentes pierden su estado, ejecutan siempre los efectos, etc. Así que por favor, en la vida real, los componentes siempre declarados fuera de los componentes. Es decir, no anides componentes unos dentro de otros. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante. Pero nos viene muy bien, pues para lo que te quería contar en este vídeo. Porque si yo ahora, en vez de llamar así al componente, lo invoco así, esto ya es como boom. Si esto te ha parecido tal, pues ahora imagínate que me vengo por aquí, que esto lo comento, y en vez de invocarlo como lo estamos haciendo con la sintaxis habitual, lo que hago es invocarlo como si fuera una función. Es decir, le paso aquí al increment total y le paso el identificador con el numerito 2. ¿Ahora qué va a suceder? Bueno, pues esto te va a volar la cabeza. Mira, voy a reiniciar, los botones estos siguen funcionando y el botón pasa a funcionar. Bueno, la que se está liando aquí, debes de estar flipando. Pero, como te quería decir, como te dije en la introducción, te va a permitir entender bien cómo funciona React y cómo interpreta bien los componentes y los que declaramos dentro del JSX. Entonces, vamos a entender bien por qué esto funciona, ¿vale? Y por qué en la anterior sintaxis no funcionaba. Entonces, para ello, pues nos vamos a valer de las React Developers Tools. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser descomentar este componente y vamos a ver qué se está renderizando realmente. Para ello, pues nos vamos aquí, lanzamos las React Developers Tools, que las tenemos por aquí preparaditas, aquí, y vemos que tenemos, pues, cinco componentes, ¿no? El componente app y dentro de él el primer componente counter con identifier 1, ahora counter with text que recibe el identifier 2 y finalmente el otro counter con el identifier 3. Y dentro de este counter with text tenemos ese componente counter. ¿Qué sucede? Que cada vez que pulsamos este componente, si te das cuenta, es que incluso perdemos el foco, ¿vale? Si te das cuenta, cada vez que lo pulso, el foco se va al componente app, porque este componente desaparece, es decir, se desmonta completamente de React, desaparece del ciclo de vida y vuelve a aparecer uno completamente nuevo con el estado reinicializado a 0. Si te das cuenta, el estado vale 0 y cuando lo pulso, pierdo el foco, tengo que volver a clicar y el estado sigue valiendo 0 porque es como si lo hubiéramos vuelto a crear nuevamente debido a este antipatrón del que ya te he hablado largo y tendido. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando yo, en vez de trabajar así, trabajo de la otra manera, invocando directamente el componente, pues ahora lo que sucede es que el JSX ha cambiado. Si te das cuenta, ahora ha desaparecido counter with text, sino que simplemente tenemos los tres counters directamente sin ningún tipo de,
sin ningún tipo de componente padre para el segundo contador. Ahora veremos por qué, pero lo importante es que esto sí que funciona. Y si te das cuenta, ahora ya no se pierde el foco en ningún momento de counter, sino que directamente lo tengo por aquí, directamente declarado y funcionando. ¿Esto por qué es? Mira, vamos a entenderlo bien y ahora ya pasamos pues, a la parte final del vídeo, que es el objetivo de que entiendas bien cómo funciona JSX y cómo React engancha los componentes al ciclo de vida. Cuando nosotros declaremos esto, ¿vale? React lo interpreta como si fuera la invocación de una función. ¿Eso qué quiere decir? Que lo único que va a hacer va a ser invocar la función y fijarse en el JSX que está devolviendo. Pero para él no es un componente, es decir, no lo va a enganchar al ciclo de vida a este componente, ni nada por el estilo, ni va a preocuparse de los estados, de los estados, de los efectos, ni demás. Para él no es un componente, es una función que devuelve JSX y por tanto lo único que hace es se fija en el JSX, lo compara con lo que ya tenía y si coincide bien, pues se mantiene el estado, etcétera, y todo funciona normalmente. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que cuando nosotros invocamos componentes de esta manera, React no los reconoce como componentes propiamente dichos, no están enganchados al ciclo de vida, sino que simplemente analiza el JSX devuelto y ya ahí sí que es cuando, pues si hemos declarado componentes, como este componente counter, sí que los mantiene en el ciclo de vida y trabaja con ellos normalmente, ¿vale? Pero esto es una función que devuelve JSX y nada, nada más. Es como si lo hubiéramos declarado fuera y con minúscula, ¿vale? No tiene nada más. Sin embargo, cuando nosotros los declaramos así, es la forma que tenemos de decirle a React, oye, que mi componente counter with text es un componente, ¿vale? Esto es un componente y quiero que lo enganches a tu ciclo de vida. Y es ahí cuando nos encontramos, pues que en el JSX aparece ese anidamiento y además, pues nos encontramos con ese fallito que tantos quebraderos de cabeza pues nos puede dar si no entendemos bien cómo funciona. Por tanto, en conclusión, ideas claves que me gustaría que sacaras en claro de este vídeo? Pues la primera, que una función que devuelve JSX no tiene por qué ser un componente, ¿vale? Depende de cómo la invoquemos, ¿vale? Eso lo primero, súper importante. Por tanto, para que React detecte que una función es un componente, tenemos que invocarlo como habitualmente hacemos cuando aprendemos React, ¿vale? Y por otra parte, cuando lo invocamos así, React simplemente interpreta que es una función que devuelve JSX y no tiene hooks, no tiene ciclo de vida ni nada. Probablemente esto al final pues sea como deprecado y se convierta también en un antipatrón como el que hemos visto. Y finalmente, y súper recordatorio, acuérdate de no anidar componentes unos dentro de otro porque esto sí que es un antipatrón. Por favor, no crees componentes dentro de otro, sino que cada uno en su propio archivo o al mismo nivel, ¿vale? Porque si no, React perderá el estado y, bueno, pues te encontrarás con esos fallitos. Por cierto, para que no tengas ningún tipo de duda, si esto lo dejamos así, como ves, pues volvemos a lo esperado, ¿vale? Esto ya funcionaría normal. El componente está declarado fuera y ya todo, bueno, pues funciona como esperaríamos. Pero, gracias a ese antipatrón que te he enseñado, pues hemos podido entender bien la diferencia entre invocar un componente normalmente e invocarlo como si fuera una función. Y como React lo interpreta. Así que ahora sí, me hago grande para despedirme. Y ya estoy por aquí en grande para despedirme y desearte que este vídeo te haya resultado interesante. Yo creo que ha quedado súper guay para entender cómo funciona React, cómo interpreta el JSX y cómo React detecta los componentes en función de cómo los invoquemos. En resumen, siempre con sintaxis JSX y los componentes cada uno en su propia función sin anidarlos. Así que si te ha gustado este vídeo, quédate suscrito, déjame un me gusta, un comentario, que yo seguiré preparando contenido sobre los temas que a ti y a mí nos interesan. Muchísimas gracias por verme y que pases muy buen día.